¿De verdad has tirado todo esto, pensando que yo no volvería? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. En la acera, junto al contenedor, estaban mi radio del 84, la mesa donde habíamos celebrado cada Nochebuena y mi chaqueta azul, la que me regaló Carmen por nuestro aniversario. Héctor ni parpadeó. Manos en los bolsillos, mirada rápida al móvil, como si aquello no fuera con él. «Papá», suspiró. «Para mí ya estabas muerto». Sentí algo frío, no en el pecho, sino en la nuca, como cuando se abre una ventana en pleno enero. Tragué saliva, apoyé una mano en la pared del portal para no perder el equilibrio. No dije nada. A cierta edad, discutir es gastar los pocos latidos que te quedan. Pero un mes antes, nada hacía pensar que llegaríamos a ese punto. Me llamo Antonio Marín, tengo 77 años y vivo, o vivía, en un piso pequeño de Zaragoza. Volví a casa después de una operación de corazón, 17 días en el hospital contando techos y analíticas, con la ilusión tonta de sentarme en mi sillón, poner la radio y oler mi propia casa. Lo primero que encontré fue la cerradura cambiada. Probé la llave 1, 2, 3 veces. Nada. Golpeé la puerta con los nudillos. ¿Carmen? Se me escapó, como si no llevara años bajo tierra. Nadie respondió. Al cabo de un rato, la puerta del tercero se entreabrió y asomó Maruja, la vecina. Tenía los ojos hinchados. Antonio bajó la voz. «Ha estado tu hijo. Dijo que tú no ibas a volver». Me quedé mirándola, sin entender. O sin querer entender. A mi edad, la realidad llega a trozos, como carta sin sello. Llamamos al cerrajero. Cuando al fin entré, la casa era una versión en negativo de sí misma. Huecos donde antes había muebles, marcas en la pared, polvo donde antes estaba la vitrina de Carmen. El eco de mis pasos sonaba a desalojo. En la mesa del salón, una única hoja, escrita con prisa. «Papá, he vaciado el piso para reformarlo». «No te enfades, Héctor». «Reformarlo». Como si yo fuera un tabique viejo que había que tirar abajo. Como si mi vida entera fueran azulejos pasados de moda. Cogí la nota, la doblé con cuidado y me la guardé en el bolsillo de la camisa. No sé por qué. A veces uno guarda las pruebas de su propia humillación como otros guardan fotos de boda. No lloré. A mi edad se llora poco hacia afuera y mucho por dentro. Me limité a recorrer las habitaciones vacías, pasando la mano por el aire, recordando dónde estaba cada cosa. El aparador. La cama de matrimonio. El escritorio de Héctor, lleno de pósters cuando tenía 15 años. Entonces me acordé del trastero. Bajé despacio, peldaño a peldaño, notando el corazón cansado en cada escalón. Allí abajo, entre cajas abiertas, fotos rotas y bolsas de basura, vi una caja metálica verde oxidada en las esquinas. Encima, escrito con rotulador, Carmen, 1992. La reconocí al instante. Mi mujer tenía la manía de guardar lo importante en cajas feas. La abrí con cuidado. Dentro había una pulsera suya, cartas dobladas, recibos de un pequeño ahorro que habíamos ido apartando por si un día hacía falta. Y, al fondo, un sobre amarillento. Dentro, un contrato antiguo de Caja Rural de Aragón, firmado solo por ella, y una nota con su letra inclinada. Si algún día la vida te da la espalda, Antonio, no dejes que también lo haga tu dignidad. En la esquina, una cifra subrayada, 25.300 euros. Me quedé sentado en el suelo del trastero, con el papel temblándome entre los dedos. Carmen, incluso muerta, seguía teniendo más presente que muchos vivos. Lo primero que sentí no fue alegría. Fue un propósito tranquilo, firme, como cuando uno clava bien una silla coja. No había construido mi vida para que me la vaciaran como un piso en obras. Y ese pequeño fondo escondido me recordaba algo que yo casi había olvidado. La dignidad no se hereda. Se defiende. Incluso contra tu propio hijo. Volví a casa aquel lunes pensando que, con un poco de orden y silencio, recuperaría mi rutina.
Pero las rutinas dependen menos de las paredes que de las personas, y en mi casa ya casi no quedaba ninguna. El día siguiente a encontrar la caja de Carmen, Héctor apareció sin avisar. No llamó. Abrió la puerta con su copia de la llave, empujando el aire como si le perteneciera. ¿Sigues aquí?, dijo, como si yo fuera un error administrativo. Dejó un cuaderno sobre la mesa vacía del salón. Una libreta nueva, de esas que huelen a tienda cara. Míralo, señaló. Es el presupuesto de la reforma. Quitando tabiques, cambiando ventanas, esto puede subir su valor en 40.000 euros. Sería absurdo no venderlo. No dijo nuestro hogar. Dijo esto. Yo respiré hondo. A veces la paciencia es lo único que nos queda cuando el corazón ya ha sido operado demasiadas veces, por médicos y por la vida. Héctor, le dije, acabo de regresar del hospital. Lo único que necesito ahora es estabilidad. Papá, no seas dramático. Ya tienes una edad. Lo razonable es que estés cuidado. He ido a ver la residencia de San Blas. Tienen habitaciones libres y asistencia médica. La residencia. La palabra cayó en el suelo como una moneda falsa. Me apoyé en la silla que aún quedaba en la cocina. Noté un pequeño temblor en la mano, apenas visible, pero suficiente para que él me mirara con condescendencia. Mira, papá, continuó. Yo tengo mi vida. No puedo estar pendiente de ti cada día. Cada día. Él no venía ni una vez por semana. Me limité a asentir. Fingir asentimiento es una habilidad que uno perfecciona a partir de los 70. Te da tiempo para pensar mientras el otro cree que has claudicado. Cuando salió del piso, lo oí cerrar la puerta con ese golpe seco que deja claro que uno ya no vive ahí. Ocupa. Esa noche cené un plato de sopa fría, sentado solo en la cocina. La cucharilla sonaba contra el borde como un péndulo cansado. Pensaba en Carmen, en lo que habría dicho ella si viera a nuestro hijo hablando de mí como de un mueble viejo que hay que reubicar. No construí mi vida para que me la desmontaran, murmuré. Y repetí la frase 3 veces, como si al decirla pudiera soldar un poco de mi silencio. A la mañana siguiente bajé a la sucursal con la caja de Carmen bajo el brazo. Quería saber si ese ahorro escondido podía ser algo más que un gesto de amor póstumo. La directora, Lorena, revisó los papeles con una profesionalidad suave, sin prisas. Señor Marín, dijo por fin, este fondo está intacto. Incluye un seguro y una cláusula poco frecuente, protección de vivienda habitual. Nadie puede vender su piso sin su consentimiento explícito. Sentí un calor inesperado en el pecho. No era orgullo, era compañía. Carmen, desde 1992, seguía cuidando de mí. Cuando salí del banco, el aire de Zaragoza estaba frío y limpio. Caminé despacio, con el bastón golpeando la acera, y tuve una certeza que no había sentido desde hacía mucho. No me iban a borrar. No mientras aún pudiera sostener un bolígrafo y mi propio nombre. Volví al trastero 2 días después, cuando el silencio del piso se me hizo demasiado estrecho. A veces uno necesita bajar escaleras para poder subir el ánimo. Llevaba en la mano una linterna vieja, la luz temblaba igual que mi pulso, pero alcanzaba lo justo. Las cajas seguían donde las había dejado Héctor, abiertas, desparramadas, como si la vida de Carmen y la mía hubiesen pasado por un vertedero antes de llegar a sus manos. Fotos rotas, recibos amarillentos, un marco sin cristal con la cara de mi hijo cuando tenía 6 años. Me agaché y lo recogí. En la foto, Héctor me abrazaba orgulloso el día que aprendió a montar en bici. ¿En qué momento dejé de ser tu orgullo, hijo?, murmuré. Guardé el marco en mi abrigo, no por nostalgia, sino por dignidad. Algunas cosas no merecen acabar en un cubo. Me dirigí a la caja verde de Carmen, esa que ya conocía, pero esta vez decidí revisarla despacio, como quien escucha una voz antigua. Las cartas hablaban de cosas pequeñas, listas de la compra, un vuelve pronto cuando yo trabajaba de noche, un esto es para cuando lo necesitemos. Nada extraordinario. Pero lo cotidiano, con el tiempo,
Pesa más que cualquier testamento. Debajo de los papeles encontré un sobre que no había abierto la primera vez. Era más grueso y llevaba mi nombre escrito con bolígrafo azul. La tinta estaba algo corrida, quizá por sus manos, quizá por la humedad del trastero. Dentro había una hoja sola, muy breve. Antonio, si alguna vez nuestro hijo deja de mirarte como un padre, recuerda que aún tienes tu historia, y que nadie puede venderla. No supe si era advertencia o consuelo. Quizá ambas cosas. Luego vi, en el fondo de la caja, algo que me dejó helado, una llave pequeña, oxidada, atada con una cinta roja. Llevaba una etiqueta diminuta, Armario 2004. Subí al piso con la llave apretada en el puño. Mi corazón latió más rápido, no por miedo, sino por esa mezcla extraña de presentimiento y obligación. Abrí el armario empotrado del pasillo, detrás de unas mantas viejas, y allí estaba, una carpeta marrón que yo nunca había visto. Dentro, extractos de movimientos bancarios que no coincidían con lo que Carmen y yo compartíamos. Ella había retirado pequeñas cantidades durante años, siempre los mismos importes, siempre con fecha fija. Al final de la carpeta, una carta sin sobre. Héctor necesitó ayuda y no quiso que lo supieras. Pensó que te decepcionaría. Yo hice lo que pude. Me quedé un rato de pie, con la carpeta abierta sobre la cama vacía. No sentí rabia. Sentí algo peor, claridad. Mi hijo llevaba años ocultando errores, deudas, decisiones torpes. Y quizás, por vergüenza o por orgullo, había empezado a empujarme hacia un rincón donde no tuviera que rendirme cuentas. No era maldad. Era cobardía. Me senté y respiré despacio, como me había enseñado el cardiólogo. Carmen, susurré. Me dejaste las piezas. Ahora me toca a mí montarlas. Y en ese instante lo entendí. La herida no era el piso vacío, ni siquiera la residencia. La herida verdadera era que Héctor llevaba años alejándose, sin que yo lo viera. Y ya no podía permitir que siguiera haciéndolo a mi costa. Héctor volvió al piso al día siguiente, sin avisar, sin saludar, sin mirarme siquiera. Entró con la seguridad de quien cree que todo está ya decidido. Llevaba una carpeta bajo el brazo y unas prisas que no eran de preocupación, sino de negocio. Papá, dijo mientras encendía las luces del salón vacío, he hablado con un agente inmobiliario. Si dejamos la reforma lista en 2 meses, puedo sacar unos 120.000. Es el momento. Los precios están subiendo. No dijo podemos. Dijo puedo. Yo seguía sentado en la única silla que quedaba en la cocina, con el bastón apoyado en la mesa. Me obligué a no mostrar emoción alguna. La calma, a veces, es la única arma que tiene un hombre mayor para que el otro revele sus intenciones. ¿Y yo? Pregunté. Él levantó una ceja, sorprendido. Tú tienes la residencia de San Blas. Ya te dije que la fui a ver. Te va a venir bien. Allí no tendrás preocupaciones. Te harán la comida, te darán la medicación. Lo dijo como si estuviera describiendo una caja de embalaje, práctica, limpia, cerrada por fuera. Asentí despacio, apoyando las manos sobre las rodillas. ¿Y cuándo pensabas decírmelo claramente? Papá, bufó. No quiero discutir. Estoy intentando ayudarte. Si te empeñas en quedarte aquí, vas a acabar solo. ¿Eso es lo que quieres? Solo, dijo. Como si no fuera él quien había vaciado el piso y cambiado la cerradura. Se paseó por la casa, revisando como un tasador profesional cada pared, cada esquina. Ya no veía hogar, veía valor de mercado. A veces el peor abandono no es el que grita, sino el que calcula. Mañana voy al notario, añadió mientras revisaba su móvil. Necesito tu DNI y tu firma para agilizar trámites. Serán 5 minutos. Lo dijo con tanta seguridad que casi sonreí. No por burla, por comprensión. Héctor creía que yo era un hombre cansado, sin fuerzas para hacer preguntas. Un obstáculo administrativo.
No sabía nada del fondo de Carmen, ni de la cláusula que bloqueaba cualquier venta sin mi consentimiento directo. No sabía que, mientras él me veía como un trámite, yo ya había empezado a verme como un testigo. Esa misma tarde fui a la sucursal para hablar con Lorena. Me recibió en su despacho, con una seriedad que me recordó a mi médico cuando me explicó el marcapasos. ¿Ha pasado algo, señor Marín? Mi hijo quiere vender el piso, respondí. Y no tiene intención de pedirme permiso. Necesito proteger lo que queda de mi vida y de la suya. Ella revisó el contrato, el fondo, la letra de Carmen. La cláusula es clara. Si alguien intenta iniciar una operación sin su consentimiento expreso, el sistema la bloquea. Y además queda registrada como actividad sospechosa. Asentí despacio. ¿Podemos dejarlo preparado? Por supuesto, dijo. Pero esto va a generar un choque. Entonces, respondí, que sea un choque necesario. Cuando salí a la calle, el cielo estaba gris, pero respiré mejor que en días. No era valentía, era dirección. Aquella noche me acosté temprano. Escuché el crujido del piso vacío, el eco leve de mis pasos. Carmen siempre decía que una casa avisa cuando algo está a punto de cambiar. Y yo, tumbado bajo una manta vieja, pensé, mañana empezará a caer la máscara de mi hijo. No por castigo, por verdad. Decidí que no confrontaría a Héctor todavía. La verdad, cuando se entrega de golpe, solo provoca ruido. Cuando se entrega en silencio, provoca pensamiento. Y yo necesitaba que mi hijo pensara, aunque fuera tarde. A partir de ese día, empecé a moverme por la casa como un anciano más torpe de lo que realmente era. Dejaba las llaves en lugares absurdos, apagaba y encendía luces sin motivo, repetía 2 veces la misma pregunta. No era mentira, solo era un espejo inclinado. Héctor, convencido de que yo estaba ya medio fuera de este mundo, bajó la guardia de inmediato. Una tarde, mientras yo limpiaba la encimera con un paño húmedo, un gesto tan lento que podría confundirse con distracción, oí su voz en el pasillo. Estaba hablando por teléfono, creyéndose a salvo. Sí, la firma la falsifico yo. Mi padre no se entera ya de nada. Sentí el corazón golpear, no por el marcapasos, sino por la claridad repentina que dan algunas frases. Seguí limpiando, como si el paño pudiera absorber también esa decepción. El notario me dijo que con un poder basta. Continuó. Mañana voy. Quiero tener esto cerrado antes de fin de mes. Un poder falso. Sobre mi piso. Sobre mi vida. No dije nada. Me apoyé en la pared de la cocina y respiré despacio, contando hasta 10 para que el temblor de la mano no me delatara. Cuando colgó, entró para coger un vaso de agua y me vio allí, quieto. «Estás pálido», dijo. Sonreí un poco, lo justo. «Es la edad, hijo», respondí. «La cabeza ya no me da para mucho». Él creyó la mentira. Siempre es más fácil creer lo que conviene. Esa noche, con la casa en silencio y la silla vieja crujiendo bajo mi peso, llamé a Lorena, la directora del banco. Ella contestó al segundo tono. «¿Ha llegado el momento, señor Marín?» «Sí», dije. «Mi hijo necesita una pared contra la que chocar. Que no sea yo, será la ley». Lorena preparó todo. El bloqueo automático de la operación. Un aviso al notario. Y un registro de actividad sospechosa que congelaría cualquier movimiento irregular. Colgué y me quedé un buen rato sentado en la oscuridad. La caja verde de Carmen estaba sobre la mesa, abierta como una mirada. Acaricié la tapa con un dedo. «Carmen», susurré, «tu fondo va a servir. Pero no de la manera que imaginabas». Al día siguiente, me crucé con Héctor en la escalería. Bajaba con prisa, trajeado, con el maletín del trabajo. Me dedicó una sonrisa rápida, casi educada. «A la tarde vuelvo, papá. Hoy cierro todo con el notario». Yo asentí despacio, como quien acepta una medicina amarga. Él creyó que me rendía.
pero yo solo estaba midiendo el tiempo. Cuando se fue, apoyé las dos manos en la barandilla y respiré hondo. Sentí, por primera vez desde mi operación, que el aire me entraba entero. Esa mañana no era un final. Era el principio de su caída. Y, quizá, de mi recuperación. Héctor llegó un lunes, a las 9 en punto, con el paso torpe de quien viene a exigir y teme que no le salga bien. Abrió la puerta de golpe, sin esperar respuesta, y entró como si la casa siguiera siendo suya por derecho natural. «¿Qué has hecho, viejo?», gritó desde el salón, donde las paredes desnudas devolvían el eco. «El notario ha bloqueado mi operación. Todo está paralizado». Yo estaba en la cocina, pelando una naranja con la calma de quien ya ha visto demasiados amaneceres como para sobresaltarse. Dejé el cuchillo sobre el plato y me acerqué despacio. «No tuya, hijo. Nuestra casa», respondí. Él levantó la mano con un montón de papeles arrugados, agitándolos como si fueran pruebas de un crimen ajeno. «Eres un egoísta. Quería sacarte de aquí para que vivieras mejor. En una residencia donde ni me mirarías, ¿Héctor?», pregunté sin subir la voz. Su rostro se crispó. Miraba alrededor como si buscara un aliado que ya no estaba. Se acercó a la mesa y tiró los papeles delante de mí. Entre ellos había un folio que reconocí enseguida, un poder notarial con una firma que no era la mía. «Esto», dije, tocándolo con un dedo, «lo vio el banco». «¿El banco? Tú no tienes nada», escupió. Saqué del bolsillo la copia del contrato que había guardado de la caja verde. Lo desplegué despacio, como se desvela un secreto que llevaba años esperando su momento. «Tu madre pensó en todo», dije. «Incluso en la posibilidad de que te perdieras». Él leyó la cláusula de protección, la cifra, la letra inclinada de Carmen. Vi cómo la seguridad se le deshacía en el gesto, como un hilo que se suelta sin remedio. Sus labios temblaron, pero esta vez no por rabia. «Papá, yo». Levanté una mano, pidiéndole silencio. «No hables. Aún no. No has terminado de caer». Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a pasearse por el salón vacío, pisando la madera como si de pronto la reconociera. Repitió 2 veces «no puede ser», casi en un susurro, como un niño que descubre que ha roto algo que no sabe arreglar. Lo observé sin dureza. La caída de un hijo no es un triunfo, es una herida más profunda que la ofensa inicial. Pero necesaria. Tomó aire de golpe, como si algo lo apretara por dentro. Yo solo quería», balbuceó. «Querías evitar mirarte al espejo», respondí. «Y usar mi casa para tapar tus errores». Él bajó la vista. No negó nada. Cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, recogió sus papeles y salió dando un portazo. Esta vez no había rabia en el golpe. Había miedo. Miedo de sí mismo. Me quedé solo en la mesa, con la caja verde abierta. Pasé un dedo por la tapa, despacio, como quien acaricia una mano que ya no está. Carmen siempre tenía razón. Las verdades importantes no se gritan. Se dejan caer. Y hacen su trabajo. Aquella mañana, por primera vez en mucho tiempo, supe que la historia estaba empezando a tomar forma. Y que Héctor, quisiera o no, tendría que enfrentarse a ella. 2 días después de la discusión, pedí cita con el abogado. El despacho del señor Bescós estaba en un tercero sin ascensor, un detalle que antes me habría molestado, pero aquel día subí los escalones con una calma que no recordaba desde hacía años. Cuando uno ya ha visto caer lo que más le duele, el esfuerzo físico es lo de menos. Bescós me recibió con un apretón de manos firme, de esos que aún conservan cierta vieja decencia. «¿En qué puedo ayudarle, don Antonio?», preguntó. Me senté despacio, apoyando el bastón junto a la silla. «Quiero hacer mi testamento». Él levantó una ceja, acostumbrado a peticiones más materiales. «¿Y qué desea dejar?». Respiré hondo. Era extraño pensar en qué queda de uno cuando ya casi no queda nada. Pero también era liberador. «¿Verdad?», dije. «Y memoria».
Se inclinó hacia mí, atento. El piso, continué, quiero que sea para Maruja. No tiene familia y ha estado cuidándome más que nadie. Vescós tomó nota sin fruncir el ceño, sin sorpresa. Un buen abogado aprende a no juzgar. El fondo de mi mujer, Carmen, seguí. Quiero que se destine a una beca para hijos de trabajadores jubilados. A ella le habría gustado. Él asintió. Luego levantó la mirada. ¿Y su hijo? Me quedé un momento callado. Las palabras tardaron en llegar, porque aún dolían, pero ya no quemaban. Para Héctor, una carta. Solo eso. El abogado me tendió un folio en blanco. Lo miré largo rato antes de escribir. Mi letra era lenta, pero firme. No puse tachones. No quería dejar dudas. No te quise dejar dinero. Te quise dejar valores. Pero olvidé enseñarte que el amor no es un derecho, es un oficio. Si lees esta carta, es que aún estás a tiempo de aprenderlo. Cuando terminé, dejé el bolígrafo sobre la mesa. Vescós tomó la carta con cuidado, la colocó en el sobrecorrespondiente y lo selló con un gesto que tenía algo de ceremonia antigua. Queda registrado, don Antonio, dijo. Su testamento entrará en vigor de inmediato, si lo desea. Asentí. La vida no siempre da avisos, señor Vescós. Más vale dejarlo todo atado antes de que se apaguen las luces. Él no preguntó más. Quizá porque vio en mis ojos lo que yo mismo tardé en aceptar, que aquel documento no era un reparto de bienes, sino un acto de despedida limpia. Al salir del despacho, apoyé las manos en el pasamanos frío de la escalera. Bajé despacio, notando cómo el aire cambiaba al llegar al portal, como si el mundo hubiera encajado una pieza que llevaba tiempo suelta. Aquel testamento no era venganza, era orden, era memoria. Y, sobre todo, era la última oportunidad para que Héctor entendiera algo que la vida le había ido susurrando durante años sin que él quisiera escucharlo. Que perder a un padre no empieza el día que muere, sino el día en que uno deja de mirarlo como tal. 3 semanas después de firmar el testamento, mi corazón decidió descansar antes que yo. No hubo aviso, ni dolor, ni sobresalto. Simplemente una noche más, el peso de las mantas, el silencio del piso vacío, y luego nada. Partí como la madera vieja que se curva sin romperse. A la mañana siguiente, Maruja fue la primera en darse cuenta. Llamó a la puerta, como hacía cada día, con un tupper caliente entre las manos. No obtuvo respuesta. Entró despacio, sin miedo, como se entra en la habitación de un enfermo que ya no sufre. Me encontró dormido. O algo muy parecido. Avisó a Héctor. Y Héctor llegó. Dicen que subió las escaleras corriendo, que casi tropezó en el último peldaño. Cuando Maruja abrió, él tenía la respiración rota y los ojos rojos, como si hubiese entendido la noticia antes de oírla. Tu padre se fue anoche, le dijo ella. Héctor entró en el salón, ahora aún más vacío, y vio la caja verde sobre la mesa. Aquella caja que él había tirado al trastero sin mirarla. La tocó como si quemara, como quien reconoce un objeto demasiado tarde. Dentro encontró mi carta. La leyó de pie al principio, pero a mitad del texto tuvo que sentarse. Al final, se dejó caer de rodillas. Actuaste como si yo ya estuviera muerto. Y yo te enseñé lo que ocurre cuando uno pierde a los vivos antes de tiempo. No lloró de rabia ni de vergüenza. Lloró con un sonido casi infantil, como cuando era pequeño y se hacía una herida que no sabía dónde había empezado. Maruja lo acompañó en silencio. No dijo nada, porque hay dolores que solo se sostienen, no se explican. Los días siguientes, el barrio entero lo vio distinto. Héctor bajaba al portal para limpiar hojas, arreglar la barandilla, ayudar a los vecinos con las compras. No buscaba disculpas públicas ni absoluciones fáciles. Era otra cosa. Un movimiento lento, natural, como si la culpa hubiese dejado de apretarle y se hubiese convertido en comprensión. A veces subía al piso, a hora de Maruja, y se sentaba un rato en la cocina. No tocaba nada. Solo escuchaba.
Dicen, y yo quiero creerlo, que por las noches se oye el chirrido suave de una silla vieja. La mía. Ese sonido leve que deja en el aire la memoria de un cuerpo que ya no pesa. Él lo escucha, se detiene, y antes de salir siempre susurra. Perdóname, papá, ya aprendí. Porque algunas lecciones no se dan gritando. Se dan con silencio, con memoria. Y con una verdad que dura para siempre. Y así, mientras amanece sobre Zaragoza y el piso recupera su calma, mi historia se cierra sin estruendo. Una casa en paz, un hijo que por fin mira de frente. Y una silla que sigue sonando igual que entonces.